Bien, la primera pregunta que quiero hacerte tiene un carácter más personal, en realidad, no tiene que ver directamente con tu trabajo, sino que tiene que ver contigo, con Ana, porque tú tomaste en algún momento la decisión de hacer un tratamiento, una investigación filosófica, una investigación conceptual acerca de la música electrónica. Tú tomaste la decisión de estudiar el espíritu de la máquina, el espíritu sonoro de la máquina, y esa decisión debe tener alguna historia detrás, algún significado. La pregunta es, Mm, ¿por qué la música electrónica? ¿Por qué decidiste escribir este libro desde la mirada que lo hiciste? ¿Y qué impacto tiene en tu vida, en la vida de Ana Gorostizu, la música electrónica? es una muy bonita pregunta. Mira, yo mucho antes de mandar este proyecto, que es un proyecto de investigación que al final estaba becado, como ya lo habías comentado, em, hacía clases de música. Tenía un profesor que se llama Joel Molina, que es digamos, como forma parte de una banda que se llama Casa Palma, que si no la conocéis os la recomiendo mucho. Es música tecnofolclórica de una región de España, que es Cantabria. Y bueno, hacíamos música sobre todo más ambiental o más como un poquito, tenía un rollo un poco drum and bass y no sé qué. Yo, antes de todo eso, me interesaba mucho más el metal y estaba como una escena muy cañera, de un tipo diferente, ¿no? Pero cuando empecé a hacer clases de música con Joel, me empecé a interesar muchísimo por la producción musical y por los detalles, ¿no? También coincidió que hacía poco que había conocido a mi pareja y también conocía muchos ambientes de la música electrónica y me fui introduciendo por ahí. Y obviamente yo soy una persona con un espíritu crítico interno, inherente o lo que sea, no me resulta muy difícil escuchar algo y no estar pensando en todas las cosas en las que también voy leyendo, porque también es como parte de mi trabajo, ¿no? Yo leo todo el rato. Entonces, en una de nuestras clases de producción, yo no recuerdo muy bien cómo fue, pero estaba hablando sobre la reproducción técnica del sonido, ¿no? Que fue al final el libro de Walter Benjamin de la reproducibilidad técnica del arte, ¿no? Que es un libro muy conocido, el que como que me inspiró un poco a hacer ciertas reflexiones, ¿no? De por qué el sonido se graba y se reproduce una y otra vez y qué pasa con eso, es decir, qué cambia en el espíritu de lo escuchado a lo largo del tiempo, hay qué cosas de la propia industria transforman también nuestra forma de percibir y escuchar la música y tal. Y entonces un día yo recuerdo que yo me dije, ¿por qué no escribes sobre esto? Y yo dije, bueno, venga, se quedó ahí como una idea en la parte de atrás de mi cabeza y no le doy mucha importancia hasta que pues formalicé el proyecto y salió adelante por una cuestión también que creo que es de suerte porque fue el primer año que dieron ayudas a la investigación, entonces casualmente se dio que el mío fue el proyecto seleccionado, como todo son una serie de casualidades como muy grandes. Después de eso, la música electrónica al final para mí es como, es una parte fundamental de mi vida, ¿no? Al fin y al cabo, no he dejado de ir a fiestas, de interesarme, de meterme en la escena. Es verdad que llevo poco tiempo en ella, en realidad, para lo que como mucha gente entendería que es llevar años dentro de la escena, ¿no? Igual son 3 años, tampoco es tanto, ¿no? No te da tiempo como a entender realmente ciertas vertientes que hay, ¿no? Que siempre están cambiando y que siempre son nuevas y mucho menos hacer como un análisis más global, pero sí a pensar de forma analítica sobre el sonido, sobre la propia música, ¿no? Y lo que nos pasa a nuestros cuerpos cuando entramos en estos espacios. Genial. Justamente tomándome de la última cosa que dijiste, que es entender qué es lo que pasa con nuestros cuerpos al entrar en estos espacios, me gustaría empezar preguntándote por el título del libro. Me gustaría empezar Mm. hablando de El arte sin órganos. Ya sabemos un poquito entonces cómo impacta o cómo nace el interés de la música electrónica en tu vida. Y bueno, tomaste la decisión de escribir desde El cuerpo sin órganos, que es un Ujú, concepto de Leuciano, bueno, que Deleuze y Guattari escriben, y que habla un poquito sobre el estudio del cuerpo y sus estructuras organizativas, ¿no? ujú. Básicamente, Sí, el cuerpo sin órganos busca un poquito abolir el orden estructural de la realidad y devolverle su potencial esencial creador orgánico, ¿no? Como eliminar las estructuras organizativas del cuerpo, del espacio, de la realidad,
y comenzar a entenderlas desde su potencial, desde su entelequia, diría Aristóteles, ¿no? Cuéntanos un Ujú. poquito dónde nace el arte sin órganos, por qué el arte sin órganos, por qué Deleuze y Guattari, y por qué Mm. llevarle un poquito a este rizoma, ¿no? que plantean, que es un poquito este punto sin ninguna estructura ni ningún orden organizativo estructural. Ujú. Este concepto, el arte sin órganos, vino como muy determinado por una lectura que yo hice de un libro, mucho antes de leer Mil Mesetas, que se llama Mil Sonidos, que es una colección de ensayos que publicó Tercero Incluido hace un par de años, en los que recogen estudios sobre la música electrónica desde una perspectiva bastante deleuziana por parte de diferentes autores, tanto como desde una perspectiva muy autobiográfica, de gente que pues estaba en como labels como Sub Rosa y Mil Plató y cosas así, ¿no? En los 90, cuando Deleuze fue una gran inspiración para cierta música electrónica muy experimental. Eh, y en su lectura me di cuenta de que a mi análisis le hacía falta eso, ¿no? Que yo estaba muy en una teoría muy crítica, muy contra las industrias culturales, etcétera, pero que había un potencial ahí que yo advertía cuando salía de fiesta y cuando escuchaba estas músicas, pero que no llegaba como a profundizar en él en mi análisis, ¿no? Entonces ahí encontré por primera vez el concepto del cuerpo sin órganos que me quedé súper prendada de él, ¿no? Al final es como dices, es esa apertura a la potencialidad. Es un concepto que Deleuze y Guattari cogen de Artaud, de Antonin Artaud, el dramaturgo, filósofo, etcétera, y que él escribe en un momento en uno de sus ingresos dentro de un hospital psiquiátrico y habla desde su propia experiencia de desorganización orgánica, ¿no? Como un cuerpo sin órganos, como aquel que, dentro del que no hay nada que lo está ordenando. Y para Deleuze y Guattari eso es súper interesante, porque al fin y al cabo estamos hablando de que es algo virtual al cuerpo que le corresponde, con el que nos corresponde conectar, ¿no? Que cada vez que hacemos un movimiento alternativo, una fuga, como dirían ellos, ¿no? Estamos intentando conectar con ese cuerpo sin órganos porque nos dice algo sobre nuestras propias posibilidades de estar en el mundo de otra manera. También es verdad que el cuerpo sin órganos no se puede estar, es decir, no es un lugar en el que se esté, sino un espacio virtual en el cual conectamos y desconectamos constantemente, que creo que esto también es como súper central para entender a Deleuze, ¿no? Uno no está desterritorializado todo el tiempo, uno no está desorganizado todo el tiempo, pero sí que puede conseguir destellos de esa desorganización y son fundamentales para pensarnos de otra manera. Genial. Justamente yo creo que en ese momento de desterritorialización que acabas de mencionar entra precisamente el tiempo del ayón, ¿no? Que es el segundo estrato Mm. del capítulo 1 de tu libro. Introduciendo un poquito el concepto, para los helenos antiguos existían tres modalidades de tiempo. Existía el tiempo con el cronos, que es este tiempo lineal que todos concebimos, ¿verdad? Este tiempo cronológico que va hacia adelante, que destruye el pasado, o que lo deja atrás de alguna manera. Está el tiempo del kairos, ¿no? Que es este tiempo oportuno, Mm. que es este tiempo preciso. Y está el tiempo del aion, que digamos que es este tiempo eterno, este tiempo que se remite un poquito al mundo de las ideas platónicas, a lo imperecedero, a lo constante, a lo inmortal. Es este tiempo en donde, como diría el gran Víctor Jara, la vida parece ser eterna, a pesar de que solo dure Mm. 5 minutos. Cuéntanos un poquito sobre cómo se introduce este modo de entender el tiempo en la experiencia de una fiesta electrónica y, o de la escucha de algún álbum, de la escucha de algún disco. ¿Cómo nosotros entramos en este tiempo del ION? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo aparece a la hora de Mm. conectarnos con la electrónica o de conectarnos con algún disco, con algo que nos resuene? Sí, la forma que yo tengo de entender la experiencia estética de la música, ¿no? Nuestra experiencia de la escucha tiene mucho que ver con la estetización de la duración. Es decir, em, yo entiendo la música como movimiento, ¿no? Como movimiento en el tiempo, como duración, de una manera muy existencial, no necesariamente abstracta, como podría ser, pues eso, el tiempo de Cronos, no igual que estaba medido, sino como algo muchísimo más existencial de la manera en la que le podría pensar Henry Bergson. Y creo que esto es bastante importante
precisamente también conecta muy bien con Deleuze, porque Deleuze era muy lector de Bergson, porque nuestra experiencia de la temporalidad nunca es la misma y nunca es la misma tampoco dentro de nuestro tiempo vivido. De la misma manera que esta conversación puede estar intentando durar una hora, pero nunca se sentirá como una hora de la misma manera en la que cuando estamos en la espera de un médico, por ejemplo, ¿no? Que esa hora es eterna. Son dos experiencias muy diferentes. Entonces, bueno, para Deleuze esto tiene que ver con la diferencia y la repetición, ¿no? De qué manera, pues, la diferencia y la repetición constituyen una base ontológica de nuestra realidad, dentro de la cual todo siempre tiene una base de repetición dentro de sí, pero solo gracias a la diferencia se nos aparece el tiempo como dividido, ¿no? Nosotras repetimos los mismos actos una y otra vez, que creo que esta es la forma más fácil de entenderla, ¿no? Siempre hacemos el mismo camino, de casa al trabajo, del trabajo a casa, pero ese camino nunca se siente de la misma manera porque hay una serie de diferencias que lo plapan, ¿no? Dentro de la música esto es lo mismo. La música precisamente coge esta repetición y esta diferencia y la estetiza. Esto quiere decir que la saca de su contexto original y la vuelve abstracta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto pues nos hace repensar nuestras relaciones con nuestro tiempo en general, ¿no? Nuestro tiempo existencial. Creo que esto es lo más interesante. Y hay una separación evidente que se da de cuando una entra a una rave, entre cuando una está dentro y cuando una sale, ¿no? Ese tiempo nunca es el mismo. Em, bueno, el tiempo de la Ion viene a significar el tiempo de un acontecimiento, ¿no? Y acontecimiento de la manera a la que lo entiende Deleuze es más bien como una punzada, yo siento, ¿no? Siento que una buena fiesta electrónica es como algo que te punza y te marca, pero que no sientes en la duración exacta que ha tenido, sino que es eterno en ese sentido, como tú comentabas. También Jan Hersch escribió sobre la música y llevaba la experiencia de la música a una miniatura de eternidad que me parece también algo muy bello, ¿no? El tiempo del ayón es ese tiempo en el que no percibimos tampoco las repeticiones y las diferencias, ¿no? Es un tiempo en el que no es exactamente medible, es un tiempo en el cual estamos completamente atravesadas Oh, eh, por la educación, está completamente mediada por un montón de experiencias. Eh, sí, bueno, es un concepto que creo que es como muy necesario a la hora de hablar de la fiesta, ¿no? claro, tiene como un componente, como bien tú decías, que alude a lo que va a lo eterno, ¿no? Yo por eso mencionaba justamente Mm, a Víctor Jara y a esta frase de Recuerdo Amanda, porque finalmente tiene una carga en donde la temporalidad no es cuantitativa, sino más bien ujú, cualitativa. Y en esta totalmente. comunidad nosotros somos capaces de percibir lo que a mí me parece lo más sublime de la estetización que tú mencionabas, que es la capacidad de conocer lo insondable del tiempo. Mm, Tú decías una hora en esta reunión y una hora en una sala de espera, sobre todo en una sala de espera de alguna región es de que... América, pueden ser súper distintas en cuanto a lo perceptible en el mm, Cronos. Sin embargo, en el Aion nosotros podemos encontrar en esa estetización también algo insondable que parece ser o suspender de alguna manera el tiempo cronológico y conectarnos con lo eterno, que ujú. me parece o me vuelve loco porque me recuerda mucho como algunas ideas de Diótima en el diálogo con Sócrates, en donde se hablaba de que la belleza nos podía conectar con la eternidad y eso a mí honestamente me vuelve ese diálogo me parece. eh, Sí, 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 total, ¿no? Bueno, igual es que el tiempo de la estética es el tiempo de Eros, al fin y al cabo. Es el tiempo de esa belleza, de ese deseo, de esa pausa total de nuestro reconocimiento de quiénes somos, qué es lo que hacemos en nuestra vida habitual, ¿no? De repente eso se suspende, tanto en la experiencia estética como en el amor, como en la fiesta, etcétera. Exactamente. Bien, es imposible hablar de tiempo sin hablar de espacio. Intenté de alguna Mm, manera como separarlos para ir como profundizando y escalando a medida ya empezamos como un poquito con tu vida personal, con el arte sin órganos, entramos en el espacio, en el tiempo y me gustaría preguntarte un poco sobre el espacio concretamente ahora y el concepto de desterritorialización, ¿no? Que acabamos de mencionar. Básicamente un concepto, lo tengo aquí como en las notas
Es un concepto fuerte en tu tratamiento filosófico. Bueno, Deleuze y Guattari hablan de él, lo trabajan como un proceso que cuestiona o desmantela las estructuras tradicionales del espacio. Me recordó mucho a un maestro personal, un filósofo maestro personal que tengo, que es Tetsuro Watsuji, que escribe, fue estudiante de Heidegger, es quien escribe Ontología del Paisaje, Antropología del Paisaje, perdón, y dice que el paisaje constituye el basho. Watsuji era japonés. Entonces, bueno, los japoneses tienen una palabra para hablar del espacio que no tiene traducción al español y que es el basho. El basho es este espacio constituyente ontológico que de alguna manera nos permite desenvolvernos como no solamente como seres de nuestro cuerpo, sino como seres en nuestro cuerpo. Y, Mm, por ejemplo, no sé, alude un poquito a que qué sé yo, los esquimales, los Yunit, que son como esta tribu al norte de América, tienen distintas palabras, distintos conceptos para hablar, por ejemplo, de la nieve. Para los ujú, Yunit, la nieve en el suelo no es lo mismo que la nieve cayendo. Y es como un poquito lo que nosotros podríamos extrapolar a nuestro conocimiento del agua. Para nosotros un río, un riachuelo, un océano y un mar no son lo mismo. Una lluvia y una llovizna no son lo mismo. Quizá muy probablemente para alguna eremita o alguna persona criada en el desierto, la diferencia entre un río, un riachuelo y un pantano y un pozo no tengan ningún sentido y diga como, oye, ¿por qué están categorizando en conceptos distintos algo que me parece que es igual? Eh, Sin embargo, es fundamental como entender el impacto de esto, de cómo el espacio constituye nuestro ser y sobre todo nuestro lenguaje, que es nuestra herramienta para conectarnos con la realidad. mm, Pero claro, en términos de desterritorialización, me gustaría saber qué impacto tiene esta desterritorialización, que es este eliminar de alguna manera el orden que nosotros percibimos relativo al espacio que nos ordena, en el cual somos con la música mm, electrónica. Es decir, la música electrónica, ¿qué rol tiene a la hora de permitirnos entender el espacio de otra manera? Y dejar de entender mm. el riachuelo, dejar de entender el río y el pantano, sino empezar a conectarnos con él desde otras dimensiones y entender, oye, esto es agua y tiene un significado nuevo para mí, un significado alternativo, personal. Es súper interesante esto que dices, ¿no? Al final, creo que algo de la propia fiesta de la música electrónica hace que se suspendan estas dos distinciones de espacio y de tiempo, que precisamente nos permiten pensar en nuestras estructuras y nuestros lugares sociales habitables de otra manera, ¿no? Em, yo creo que Deleuze y Guattari entienden que todo está dividido por territorios, ¿no? Que toda existencia es ya una delimitación territorial, que en nuestro propio habla, que nuestro propio hacer, que todas las estructuras que nos son dadas crean límites territoriales. Y a mí me encanta que la mejor forma que tienen de delimitar, de hablar de esta desterritorialización o de este límite del territorio, hablan del canto de los pájaros, ¿no? Que ya ponen como metáforas musicales para tratar de explicar qué es eso que nos ocurre, ¿no? La vocalización como ese espacio en el que uno con la emisión del sonido dice, te puedes acercar hasta aquí, o este lugar no es bienvenido para ti, o un lugar en el que el niño, la mujer se calma cantando, ¿no? Estos son los ejemplos que ellos ponen. Em, bueno, si todo está dividido en territorios y los territorios que habitamos tienen una inserción de cierto tipo de violencias, es evidente que tenemos que hacer movimientos de lo que ellos llamarían desterritorialización, ¿no? De salir del territorio habitual para encontrarse con un nuevo territorio. Lo que pasa es que esto tiene un poco la estructura del eterno retorno, ¿no? O del amor fati o lo que sea. Uno siempre que se sale de su territorio se reterritorializa para crear otro territorio nuevo y entonces tiene que volver a salir de ese territorio y tiene que crear otro nuevo, etcétera, etcétera. Em, lo interesante, yo creo, desde mi lectura, es el no dejar de moverse, ¿no? Se parece mucho al baile también, en este sentido de, bueno, de probar cuál es el límite de mi propio cuerpo, ¿no? Cuando yo me muevo de un lado a otro y pruebo un andar al principio de la fiesta también no es el mismo moverse que estoy probando a primera fila del DJ y cuando me he ido al bar a descansar un ratito, etcétera. Todos estos movimientos también son un testeo, son como una especie de testeo del espacio, de todas las relaciones que están sucediendo en él.
La música electrónica lo que hace, que es muy interesante, es desterritorializar el espacio de la música habitual. En concreto, además, lo curioso es que la música electrónica también procede de originalmente tiene un espacio muy académico, ¿no? Es decir, como que es más un proceso de investigación que la creación de una música popular en los años 40-50, ¿no? Con la electronic music o con la música concreta antes, o incluso con los intonos Rumori de Russolo, bueno. Todas son intentos de elaborar una música, pero es una música que tiene más que ver con una música más culta, más abstracta, más, digamos, educada que la que escuchamos ahora, que es una música popular de baile que ha cogido otras formas. Pero en eso de coger el ruido y meterlo dentro de la propia práctica musical, hay algo de buscar un espacio diferente, ¿no? Hay algo de intentar coger de eso que resultaba abyecto, de eso que parecía que tenía que ser de lo que la música huyera, sobre todo si pensamos en los sistemas tonales a los que estamos como más acostumbradas, ¿no? Una ordenación lógica entre las notas que tienen que ser de X manera, ¿no? Entre semitonos, tonos, etcétera, dependiendo de dónde nos situemos en el mundo, pues será una relación diferente, pero al final es una relación matemática de diferencias, ¿no? Y separación. Eh, pues la electrónica lo que hace es poner en pausa esto, ¿no? Y decir, el ruido igual también es interesante, igual la máquina tiene algo que decirnos, ¿no? Igual el espacio para la música será otro, en otro momento. Igual no cuando la hicieron, pero sí de cara al futuro y yo veo en eso algo muy interesante, ¿no? También porque habla de nuestros propios espacios de relaciones, sobre todo nuestro espacio vivido, nuestro espacio habitado, es un espacio mediado por máquinas sí o sí es algo como súper inevitable, ¿no? Si no, nosotras no podríamos estar hablando ahora, pero ¿qué tienen las máquinas también que decirnos sobre nuestra organización no habitual? ¿Cómo podemos hacer no sé, un juego nómada con la máquina? Creo que eso es lo interesante que hace la electrónica, que coloca su deseo, ¿no? Es como el propio deseo maquínico y lo eleva y dice, pues este espacio ya no es humano, es el espacio de la máquina, vamos a darle su espacio, vamos a ver qué nos tiene que decir, vamos a ver qué tipo de relaciones encontramos dentro de eso. Esto me vuelve especialmente loco a mí, creo que es lo que más me apasiona de tu libro y de la conversación, y creo que acabamos como a ir aterrizando un poco más a lo cotidiano, precisamente a partir del espacio. Bueno, Heidegger en Construir, Habitar y Pensar, que si no me equivoco tú lo citas Mm, de tu libro, dice, sí, construimos en la medida en que habitamos y el espacio que permite mm, nuestro habitar solo aparece gracias al construir. ¿Dónde sí. nace esta música electrónica? ¿En qué lugares? ¿Cómo son estos lugares Mm. donde aparece la rave y por qué tienen... bueno, eso, prefiero como que tú lo comentes. Explícanos dónde, cuáles son los lugares, descríbenos los espacios donde aparece Claro, la electrónica. la rave, bueno, antes de la rave, si pensamos como igual en una primera música electrónica de baile que podría ser el house, tenemos que irnos a Chicago, a espacios LGTB, a espacios em, de hombres homosexuales, tanto latinos como negros, que iban a bailar a un club concreto que se llamaba The Warehouse, ¿no? Y que buscaban otra forma también de relacionarse con su propio cuerpo y con los cuerpos de los demás, como una especie de refugio, ¿no? Em, que la historia de la música electrónica tenga en sí ya una cosa del refugio a mí me parece como muy importante, ¿no? De qué manera el club también es un lugar que constituye una casa y qué tipo de casa es esa, qué cosas nos permiten. Y en ese sentido tiene mucho que ver con el hábitat de Heidegger, ¿no? Y ese construir ese espacio que construimos en común, porque al final la fiesta, si no es otra cosa, es una situación colectiva, ¿no? Que depende tantísimo de las personas que están dentro como de la música que se pinche, es decir, pues si, si todo el mundo está grabando con el móvil, yo recuerdo como una escena especial en un concierto hace unos cuantos años de los Red Hot Chili Peppers en concreto, que yo recuerdo la cosa más insoportable del mundo porque no se paraba de grabar, ¿no? Yo decía, no me sirve de nada estar aquí, es decir, no sé para qué he venido porque no solo estoy incómoda, sino que no veo nada, tampoco estoy escuchando bien, no me lo estoy pasando bien, la gente a mi alrededor no propicia que yo sienta la conexión con la música de la manera en la que a mí me gustaría. Lo mismo pasa en una fiesta de música electrónica que cada vez es como más habitual, pero que también creo que poco a poco pues hay muchas discotecas, bueno, me estoy yendo un poco del tema, pero hay muchos espacios que empiezan a poner pegatinas en la parte de atrás de los teléfonos, que a mí me parece lo mejor que se está haciendo dentro de los clubs, en ciertos clubs en España, porque
ver un flash con cuatro personas bailando el mismo baile de TikTok en medio de una pista de baile, no hay cosa que me enerve más a título personal, pero me estoy yendo de, de la situación. Em, el habitar, el habitar es la forma en la que para Heidegger el Dasein es en el mundo. Es decir, que sin el habitar, el Dasein no sería ni en el tiempo ni en el espacio, porque lo propio suyo, lo propio del Dasein, que sería la estructura ontológica del ser humano, es el habitar. Lo cual es muy interesante. También hace poco hablaba en una clase del máster, ¿no? De qué manera pues el construir siempre ha sido lo masculino y el habitar lo femenino, y hablábamos con un poco de esa tensión, ¿no? De qué manera pues el construir parece que de lo masculino sale el crear como el elegir, pero que realmente el espacio lo crea la mujer dentro de la casa históricamente, etcétera. Bueno, también eso me parece porque habla mucho de la capacidad del sujeto Chuta. se pone en suspensión y porque el espacio también se transforma. Entonces, esto también nos habla de qué manera nuestras relaciones sociales dentro de como un espacio no nómada, como lo llamarían igual Deleuze y Guattari, ¿no? Un espacio como territorializado tal cual, no nos permiten mantener cierto tipo de relaciones con otros cuerpos o con nuestro propio cuerpo, ¿no? Por eso también la historia del LGTB, la historia de la lucha antirracista está súper metida dentro de la propia historia de la música electrónica. Es que creo que sería impensable pensar en una de sus formas de baile, ¿no? Sin toda esa historia anterior. Qué interesante. A mí lo que me, si yo tuviera que categorizar, ¿no? Dentro de lo que tú acabas de mencionar, estas minorías, los gays, los negros, afroamericanos, descendientes de esclavos, pienso en la marginalidad. Eh, Mm, y la marginalidad me parece un lugar, yo sigo sin encontrar la razón, pero me parece que es un lugar donde históricamente la humanidad ha hablado y ha contado las cosas más impactantes de su historia. Yo vengo del mundo del hip hop y el hip hop nace en el Bronx, nace en Brooklyn, nace en Queensbridge, que eran comunas, provincias de Nueva York en donde la marginalidad era tremenda. O sea, constantemente habían asesinatos, había tráfico de drogas, entonces al final como que parece que hay una belleza en lo marginal en donde nosotros podemos ir dando cuenta de que se construyen grandes relatos y grandes movimientos históricos. Ahora, por mm, ejemplo, está relativo a la música electrónica, volviendo a la música electrónica, tú en tu libro mencionas el Club Tresor en Berlín, por ejemplo, que mm, es un club de techno ubicado, y esto me voló la cabeza, en una bóveda que sobrevivió al bombardeo de la Segunda mm, Guerra Mundial. O sea, ujú. en una bóveda que por suerte no quedó en ruinas por el Sí, bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. bueno, un sótano, ¿no? Más bien, o sea, era más como el sótano de un banco o de unos grandes almacenes, si no recuerdo mal, judíos. Sí, sí, es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Claro. Está también el Club Fabric en Londres, que tú mencionas, que está también ubicado en un almacén de bodegas frigoríficas industriales. Mm, Que también es un club de música electrónica. Está, por ejemplo, el que te mencionaba yo previo a la entrevista, el Ponta Aeri, que se traduce como puerto aéreo y que es mm, una discoteca en Barcelona que ahora está en ruinas, si no me equivoco, que nació en el 91, 92 más o menos, que fue como muy icónica, pero que claro, que alude a, pues su título lo dice, es un puerto aéreo, ¿no? Entonces, hablamos de fábricas, hablamos de bodegas que sobrevivieron a un bombardeo, hablamos de puertos aéreos, hablamos de que pareciese que en la música electrónica, en su manifiesto, hay una alusión a lo magnificente, a lo enorme, a lo gigantesco. Mi mm, pregunta es, ¿por qué se elige estos espacios que tienen una carga tan marginal, tan obrera? Y qué rol juega la decadencia industrial y la marginalidad, mm, sobre todo la crisis económica en este sentido? O sea, es decir, ¿por qué estos grandes movimientos que honestamente componen mi vida personalmente el hip hop? A mí me salvó la vida y compone gran parte de lo que yo soy ahora, nace de la marginalidad.
y tiene algo muy importante que decir que parece que funciona como espejo em, para una gran parte de la población. Entonces, al final del día yo me Mm. pregunto por qué. ¿Por qué son estos lugares? ¿Por qué la crisis económica? En este sentido, ¿cuál Ya. es el rol de estos contextos? El por qué siempre va a ser muy difícil de responder, ¿no? Porque va a ser siempre multifactorial y contextual. Pero en el caso, pienso, del techno, es bastante curioso que es una música que se origina en Detroit, que es un espacio eh, colonizado, gran parte de su música pertenece al ambiente del hip hop, ¿no? Y no tanto de la música electrónica. Y que cuando llega, de hecho, no, allí no se entiende bien, no conecta muy bien en una ciudad que está en crisis, que está a medio de ruir, pero que habla de su propio espíritu, que es una música de herencia negra, que coge elementos abstractos de una música igual que podríamos decir europea por su inspiración con Kraftwerk y como la ciencia ficción así un poco más conocida en estos espacios y se la lleva a otro territorio, ¿no? Y yo creo que habla de la vida en una gran urbe. Yo creo que todas las que hemos vivido en una gran ciudad, que nos hemos creado una gran ciudad, entendemos muy bien estos sonidos, que es que hablan de nuestro propio caminar, ¿no? Que en la calle y en la ruina y en la ruina industrial hay una belleza para nosotras que igual en otros contextos es difícil de comprender. La popularización en Alemania además es bastante curiosa del tecno en concreto porque como que se produce justo como cuando estaba la caída del muro de Berlín, cuando se estaban abriendo espacios, digamos, entre el este y el oeste de Alemania, y había una reconciliación en proceso. Pero muchísimos de los lugares de los que se empezaron a estar estos clubes eran ruinas de la guerra, ¿no? Entonces también creo que hay una reapropiación del dolor propio que va junto con gran parte de las expresiones estéticas que podemos encontrar. La música, al fin y al cabo, no es única en este sentido, ¿no? Que podríamos hablar de muchas formas de expresión artística que contienen esto dentro de su propio germen, ¿no? La expresión de un dolor. Pero, pero lo llevan al límite y nos llevan a una experiencia de conexión grupal, que es lo fundamental, ¿no? ¿De qué manera podemos hacer comunidad sabiendo que vivimos en un tiempo fundamentalmente acelerado, en deconstrucción, destruido o como jauntológico, ¿no? Que es algo que mencionábamos un poco al principio. ¿De qué manera podemos construir comunidades si lo que escuchamos son ruidos? Bueno, pues esteticemos el ruido, ¿no? ¿De qué manera? Pues pongámoslo rápido, vamos a empezar a bailar, vamos a darle lugar a la máquina. También parte yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía hace un momento, ¿no? Que nuestra relación con las máquinas es inevitable desde hace tantos años y son también parte de nuestra forma de estar en el mundo y en ese sentido necesitan su propio hueco. Y hay un deseo maquínico que no sé, esto es como un poco metafísico, ontológico o lo que se quiera, ¿no? Pero hay algo que sale de ellas, que nosotras percibimos y que encaja con nuestra propia historia, porque nuestra historia también es una historia de la máquina. Quiero decir, generacionalmente es imposible pensarnos sin la máquina. Yo no sé cómo es esa otra vida, ¿no? No sé cómo es esa otra vida sin gran industria, ¿no? No la conozco, entonces, en este sentido, habla de nuestro propio deseo también, ¿no? De nuestra manera de entender la vida urbana en general. Qué hermoso. Mira, tú dijiste algo súper bello que justamente iba a entrar en esto ahora, que era el apropiarnos de la ruina, porque la ruina carga jauntológicamente, ya vamos a profundizar en lo que es la jauntología, pero que la ruina carga o alberga jauntológicamente un dolor que a nivel artístico, y quizás no solo a nivel estético, yo creo que todos podemos estar de acuerdo, el dolor parece ser un constituyente para un espejo, para un reflejo en el que nosotros podemos identificarnos muy bien. Yo, por Mm, ejemplo, recuerdo que el último libro con el que lloré fue con Noches Blancas de Dostoyevsky. Me sacó lágrimas mm, hasta el cansancio, me dejó mal. Y es un libro que escribió un ruso en el 1891, si no me equivoco, o sea, hace más de 100 años, en un continente casi opuesto al mío,
y que sin embargo narra una soledad que a mí me representa y que parece ser universal, ¿verdad? Y justamente Mm, abarcando esta universalidad del dolor, de la ruina, de la marginalidad, de los censurados, de los caídos, el arquitecto alemán Albert Despert, que fue un ujú, arquitecto, como el gran arquitecto del Tercer Reich de Hitler, planteó un tratamiento arquitectónico filosófico que se conoce como la teoría del valor de la ruina. Y la teoría del valor de la ruina es una teoría filosófica arquitectónica en la que un edificio tiene que ser construido de tal manera que cuando este edificio caiga o cuando este edificio se arruine, las ruinas sean estéticas, sean mm, fáciles de preservar. Entonces, bueno, a Hitler se le comentó esta idea, Albert Speer le comentó esta idea a Hitler y Hitler dijo, esto es hermoso y vamos a tomar como símbolo del Tercer Reich la ruina, el valor de la ruina. De hecho, Hitler dice textualmente como lo único que nos hace recordar las grandes épocas son sus monumentos. Entonces él se obsesionó mm, con sus monumentos, por ejemplo, edificios que siguen esta teoría del valor de la ruina, los pueden googlear, están los campos del Congreso del Partido de Nuremberg, está el Zeppelin de Nuremberg en Alemania, y claro, son edificios que están construidos de manera tal que ahora, una vez en ruinas, em, parecen ser muy estéticos, muy brutalistas, parecen como transmitirnos algo familiar, a pesar de que nosotros vivamos en otro continente. Entonces, mm. quería saber un poquito o que nos comentaras cuál es tu visión respecto a este valor de la ruina, ¿no? A esta esencia fantasmagórica que radica un poco en el hecho de que la ruina, en lugar de ser algo que nos provoca rechazo, nos puede provocar quizás atracción. Ahí quizás podrías introducir el concepto del horario y el espeluznante que mencionas también en tu trabajo Mm. y cómo esto trabaja. Em, sí, bueno, la ruina es curiosa. Justo pensaba mientras hablabas en lo importante que fue para el romanticismo alemán en concreto la relación con las ruinas, ¿no? Que de ahí mucha inspiración, pues obviamente del Tercer Reich, pero muchísimo anterior, rollo. Hay como me encantaría citarlo de memoria, pero no voy a saber hacerlo. Pero Nietzsche hablaba en uno de sus textos sobre los conceptos de la historia. Estoy quedando como muy mal estudiante de filosofía. No pasa nada. Eh, Hablaba en uno de sus textos sobre los conceptos de la historia, de que la obsesión alemana y romántica por las ruinas habla de un espíritu como un poco en decadencia que no se sabe hacer cargo de su propio tiempo, ¿no? Creo que ahí ya es. Es ese recuerdo de eso que algo no existe, pero que es fantasmagórico en el presente. Entonces, bueno, la jauntología es muy interesante porque cuando Derrida escribe las conferencias que son el libro de Espectros de Marx, está hablando del fantasma del comunismo, ¿no? En los años 90, en un momento en el que parece que el socialismo está ya acabado, ¿no? Con esas tesis de Fukuyama del fin de la historia y la idea de que después de la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética no hay un comunismo por venir, que ya todo es cosa del pasado, que el capitalismo ha ganado la lucha y que ya hay poco más por hacer, ¿no? Y Derrida habla del fantasma de Marx, del fantasma del comunismo, de esa cita bueno, de Hamlet, pero también de esa cita tan bella del manifiesto comunista de hay un fantasma que recorre la historia y es el fantasma del comunismo. Eh, o Europa, no recuerdo bien. A mí me gusta un fantasma que recorre la historia más, personalmente. Bueno, la jantología al final nos habla un poco de que las cosas no mueren del todo, que cuando guardamos, que cuando archivamos, que cuando preservamos, estamos guardando un tiempo que no es el nuestro. Y si lo hacemos es porque precisamente queremos que sea algo que estamos guardando nos diga algo sobre nuestro presente, es decir, que algo se reaparezca. Cuando yo qué sé, pues no sé, las fotografías tienen este carácter esencialmente jauntológico, ¿no? La grabación también. Tiene que ver originalmente con la preservación
de nuestro retrato, de que cuando nos moramos alguien nos pueda recordar, ¿no? Y que también, muchísimo antes de eso, la fotografía, su como primer uso es para fotografiar gente muerta, para fotografiar cadáveres y que la familia burguesa los recuerde, ¿no? Em, en principio, porque la gente no se puede mantener los 10 20 minutos que requiere la foto para hacerse, ¿no? Tiene como que ver con el uso, pero también es muy simbólico. La grabación sonora, primero tuvo que ver con un poco de control biopolítico sobre los cuerpos, de intentar enseñar a la gente con problemas de audición a hablar, ¿no? Sobre todo a la gente que era sorda, a poder comprender el sonido a través de grafismos, ¿no? Lo que se llamaba el fonoautógrafo, pero luego se desarrolló para grabar las voces de la gente que había fallecido y que sus familias les recordaran una vez ya no estuvieran. Ahora con Internet vivimos en el tiempo de un archivo que es insondable, ¿no? Es un gran archivo dentro del cual constantemente consumimos y vemos fotos, objetos, series, voces, música, etcétera, de personas que ya no están aquí y las guardamos por algo, ¿no? Yo pienso que hay necesariamente algo simbólico en este guardado porque si no las dejaríamos ir, pero cuando no dejamos ir algo se convierte en un fantasma. Esto es como una teoría psicoanalítica clásica, ¿no? Que el fantasma es aquello que viene a acosarnos una y otra vez porque es algo de nuestro propio pasado que no hemos, digamos, procesado del todo. Y en la ruina hay algo muy similar. Dentro de la música esta relación con la grabación es curiosa porque Jacques Attali, que fue pues, un filósofo francés también del estructuralismo, tiene un libro que se llama Ruido, una economía política de la música, en la que como que su tesis principal es que los cambios en la música preadelantan los cambios en las relaciones de poder económicas de Occidente en concreto, aunque él dice del mundo, pero en realidad se está refiriendo a Occidente. Porque dentro de la música hay una relación con el poder y la violencia inherente, ¿no? Que tiene que ver con el ruido. Entonces, cuando habla de la grabación, habla de la idea de preservar un orden viejo, que es el orden de la música tonal, porque cuando aparece la grabación también apareció la música tonal en Alemania y aparecieron toda esta serie de sonidos incómodos que pusieron en peligro la antigua música clásica, la antigua música culta y parecía que se iba a convertir en otra cosa. Entonces, la idea de la preservación es súper importante para entender cualquier tipo de música y eso es el sample, ¿no? Al fin y al cabo, es coger una voz preservada, reapropiarla, reutilizarla y hacer que aparezca. ¿Y por qué esa voz en concreto? Tendrá algo que decir, ¿no? Es decir, también en el hip hop que se utilizan ciertas canciones, como tú bien sabrás, es muy simbólico. Uno no utiliza un sample porque me gusta cómo suena. Muchas veces sí, pero realmente tiene una carga que es política en esencia, ¿no? Que nos habla de otro tiempo, de un futuro, pero también cuando pensamos en la jauntología, yo creo que Mark Fisher hizo esto como muy mediado por su propio sufrimiento, ¿no? Cuando pensamos en la jauntología parece que pensamos en futuros perdidos, ¿no? En que ya no hay nada que hacer, que todo lo que fue reaparece y que vivimos en un bucle fantasmagórico. Pero cuando Derrida hablaba del fantasma, hablaba del porvenir, hablaba de una relación directa con el futuro, que si el fantasma se aparece es porque nos dice algo sobre nuestro deber para con el presente y el futuro. Y todas las generaciones que no han venido todavía, ¿no? Que esa es la tarea del fantasma en Hamlet. Es decirle a su hijo, véngame, porque te tienes que vengar a ti, porque tienes que vengar a tus hijos, porque tienes que restablecer el orden de Dinamarca, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también la ruina tiene mucho de eso, ¿no? De que preservamos en forma de ruinas. Sí, tú mencionaste justamente el sample, que es efectivamente una herramienta que en el hip hop utilizamos mucho. Eh, Tú en una entrevista mencionaste también, por ejemplo, justamente con lo que acabas de comentar, que también existía este fenómeno de las risas enlatadas, de estas risas como de sitcom, que Mm, probablemente son audios guardados de gente ujú, que ya se murió, ujú, que se sí. siguen utilizando como para hacer bromas respecto a una situación en alguna sitcom y salen las risas ahí como grabadas de gente que Sí, probablemente ya está, pero enterrada hace un ratito. Entonces, sí, 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 sí. me recuerda también mucho lo que decía DJ Shadow, no sé si lo conocen o en el caso de no ser así, lo invito a escucharlo, que él, digamos que es el padre de un ejercicio que nace en el hip hop que se llama el digging,
que el digging es como la actividad de buscar samples. Y es una razón muy sencilla, por ahí por los años 70, 80 no teníamos acceso a los computadores y a encontrar samples en bibliotecas digitales. Entonces lo que tenían que hacer los raperos en esa época era buscar pilas de vinilos, pilas enormes que podías estar horas, días incluso buscando, tomando un vinilo, poniéndolo, buscando un sample, sacándolo, poniendo otro. Entonces el digging es la actividad, digamos, arqueológica en donde el rapero o el DJ busca samples y que antes se tenía que hacer todo análogo. Y DJ Shadow dice que cuando él buscaba, cuando él hacía digging, practicaba esta actividad de búsqueda, practicaba generalmente esta búsqueda en bodegas que contenían estos discos de vinilo. Y generalmente eran bodegas de música o de ex discográfica o disquera o disquería que ya no existían. Haciendo con el pequeño paréntesis, volvemos un poquito como a la bodega, a este lugar abandonado en ruinas. Entonces él decía que le daba como mucha lástima porque todo lo que él estaba buscando era gente que de alguna manera no cumplió su sueño, que muy probablemente estos samples que nosotros tomamos de algún grupo perdido de disco de los años 70 fue un single que alguna discográfica sacó y que dijo, oye, te voy a firmar, fracasaste en las ventas, tomemos tu single, tu vinilo y vamos de nuevo a la caja del olvido eterno. Entonces que había, claro, algo muy fantasmal en ese ejercicio. Entonces esto lo hago a colación de que volvemos como a encontrar simetría entre la ruina, el fantasma y la música electrónica o el hip hop, que creo que es otro modo de hacer música electrónica, o no sé si la electrónica es otro modo de hacer hip hop, pero, pero sí, es muy interesante, es muy interesante cómo estos conceptos se repiten constantemente. Ahora, me gustaría Mm, como, volver un poquito a lo actual y volver a otro tiempo de crisis, porque estábamos hablando de tiempos de crisis, de cómo esto nace en momentos muy, muy dolorosos, y quería tocar la pandemia. Primero me gustaría preguntarte brevemente qué significó la pandemia del COVID-19 para Ana y cómo impactó en tu vida. Cuéntame un poco de eso. qué personal, ¿no? Bueno, hablar de la pandemia siempre es hablar de una cosa como muy dialéctica, ¿no? Porque obviamente, pues al final en España estuvimos encerradas durante casi 2 meses en casa sin poder salir. Eso, por una parte, pues para una chavala que está en medio de la universidad es un poco traumático porque se queda sin amigos y se queda sin las actividades habituales que puede hacer para tomar aunque sea un poco el aire. Pero al final mi situación fue bastante privilegiada, si bien tuve como familiares que estuvieron ingresados y tal, pues por suerte no hubo ninguna desgracia y todo fue bien. Entonces, bueno, tuve un momento de pausa que yo creo que para muchas fue súper necesario, ¿no? De pensar qué está pasando, qué está haciendo, en general, qué clase de mundo estamos construyendo, qué tipo de actividades realizamos y también eh, como germen de fiestas posteriores, volviendo como al tema, ¿no? Yo hablaba mucho de la necesidad de contacto. De que cuando pudimos empezar a salir otra vez, al menos aquí en Madrid, pues había toques de queda, ¿no? Entonces, a ciertas horas del día podías salir a pasear y te encontrabas con toda la gente del barrio paseando y pues podías volver a ver a tus amigas durante 1 hora al día, lo que consiguieras escarbar del paseíto que tocaban. Entonces, como que la hora de hacer deporte, venga, pues vamos mis amigas y yo y hacemos como deporte y como que así, pues por lo menos nos vamos un rato, lo que fuera. Había una necesidad brutal de volver a tener estos espacios compartidos, ¿no? Y de no sentirse tan atomizado, individualizado, que ya es una condición propia del capitalismo neoliberal, ¿no? El sentir que estamos como en celdas separadas, que somos individuos, que realmente como sujetos estamos solo nosotras, pero en realidad solo soy yo porque me conforman otros, ¿no? Esto es un poco, tiene esta cosa así doble. Em, entonces, al final, cuando acabó la pandemia, en concreto, yo creo que en España había no había, hacía años que la escena electrónica estaba un poco a la baja, pero como más bien secularizada, ¿no? Es decir, como eh, mm, limitada a ciertos espacios y a ciertas tribus urbanas. Pero a la salida de la pandemia, creo que
por el sonido que tiene, por la forma de relación de los cuerpos dentro de la fiesta y porque es una fiesta que se puede hacer al aire libre, empezaron a aparecer bastantes raves autoorganizadas, ilegales, etcétera, ¿no? Y fue un boom bastante interesante en realidad, porque hablaba como mucho de eso, del echar de menos, poder estar con las amigas bailando, tomando algo sin ningún tipo de preocupación, ¿no? Y en la electrónica se da algo muy interesante, que es que yo creo que como habla de otra historia, ¿no? Como dice Mackenzie Work and Raving, ¿no? Que habla como de una historia propia de la máquina, de aliens, de música afroamericana, de algo que es como que parece ser otro, nos mete en otro tiempo y otro espacio en el que parece que también se suspenden nuestras propias relaciones con el cuerpo y podemos entrar en contacto de nuevo. Y creo que eso para el COVID era fundamental, ¿no? Otra forma de bailar y de estar las unas con las otras, sin necesariamente el tipo de contacto que manteníamos antes en las discotecas, ¿no? Con otros tipos de músicas, como bien puede ser el reggaetón o cualquier otra. Sí, esto te lo preguntaba en realidad porque efectivamente creo que la pandemia, o sea, ya lo que te decía anteriormente, ¿no? Como que los tiempos de crisis ven o dan nacimiento a movimientos súper fuertes como el hip hop, como la música electrónica. Entonces, si nosotros pensamos en algún periodo de crisis cercano, vamos a encontrar que la pandemia es uno. Entonces, Mm, quería saber un poquito sobre eso, ¿no? Sobre si en la escena española o en la escena europea en general tú percibiste alguna mutación de la música electrónica, tanto en su reproducción, en su forma de verla, mm, luego de la salida de la pandemia. Por ejemplo, yo personalmente en la pandemia empecé a estudiar música electrónica por primera vez. Como músico saqué un mm, EP que justamente habla sobre, bueno, el concepto es como el dolor fantasma y que justamente es un dolor jauntológico de me duele algo, pero que no tengo, como me duele una ausencia. mm, Y es un EP de hip hop, de rap, pero con mucha industria, con mucho ruido. Entonces, claro, al final del día creo o puedo llegar a intuir que existe efectivamente un antes y un después para la escena de la música electrónica eh, durante el COVID-19, o sea, COVID-19, sí. otra música electrónica. Sí, total. Fíjate, yo también coincido contigo en eso, ¿no? Que fue como justo, no durante el COVID, pero a los pocos meses de salir cuando yo empecé a estudiar más música electrónica y empecé a hacer clases de producción y tal, ¿no? Hasta ese momento era algo con lo que yo no estaba relacionada y precisamente respondía a una falta, ¿no? A una necesidad. Que en ese momento igual no podía entender, pero que tenía mucho que ver con el contacto. Mm, si pienso en la transformación que ha podido tener, sobre todo a nivel de escucha, tiene mucho que ver con la rapidez y la densidad de los bits. Es decir, hay como algunos estudios que se han hecho que confirman que cuando estamos en un tiempo de crisis, los ritmos de la música se aceleran, cuando estamos en un tiempo de recesión, la música se vuelve más rápida, hay una necesidad hedonista de salir de casa y de celebrar, mientras que en tiempos más tranquilos, ¿no? En tiempos como un poco más estables, la música se ralentiza y, y escuchamos otro tipo de cosas, ¿no? Hay como una necesidad de unión un poco igual dentro de esta desesperanza que fue el COVID y que fue como que han sido otras tantas cosas posteriores que yo creo que han llevado, pues en España, por ejemplo, ahora el hardstyle o el hard techno, aunque no es como el hard techno que se pinchaba antes, es un poco mal llamado hard techno, pero bueno, es lo que está como un poco más de moda. Y al final es muy acelerado, es muy gabber, ¿no? Es como muy pies adelante y atrás todo el rato, durante toda la noche, bailando, sudando lo máximo posible y a ver si no recuerdo nada la mañana siguiente y a ver si destruyo el cuerpo para el sábado no poder hacer absolutamente nada. Eh, y yo creo que habla mucho también de una crisis económica, pero mucho más, digamos, como no tanto a nivel monetario, sino de crisis del límite del capital, ¿no? Es decir, cuando el tiempo se ha acelerado hasta los límites de la producción, como está acelerado ahora, también el tiempo de la música se tiene que acelerar, porque la experiencia de los sujetos que viven dentro de este tipo de sociedades, ¿no? Es necesariamente acelerada. Entonces requerimos de algo que exprese el tiempo que vivimos y que nos frustra y que necesariamente es doloroso.
Entonces, como no me pongas 150, 160 bits por la noche, yo no te entiendo, o es que no te hago caso, ¿sabes? Claro. Sí, sí, creo que tienes mucha razón. Creo que al final del día, como que esta necesidad de comunicarnos en lo instantáneo, que es algo que nos ha llevado por inercia de alguna manera el sistema, representa muy bien y es un muy buen reflejo. Lo digo porque muchas veces está como la creencia de que el arte constituye la realidad cuando es totalmente al revés. Por ejemplo, yo lo he escuchado mucho en críticas a la música urbana, por ejemplo, y es como, oye, estos tipos como que hablan de droga, hablan de drug deals, hablan de sexo, hablan de un amor muy líquido, y es un muy mal ejemplo para los niños. Y es como, sí, pero no es que la obra artística constituya la realidad, es que la realidad dio paso a que esta obra artística existiese. Entonces, Mm, pasa un poquito igual con la música electrónica, ¿no? Con el ruidismo que tú mencionabas antes. mm. Sí, 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 total. Es bastante curioso eso, ¿no? Yo creo que también como las artistas o lo que sea muchas veces perciben cosas del tiempo histórico que de otra forma no se perciben. No sabría cómo expresar cómo es bien esta idea, pero sí que hay algo de un malestar que te lleva a pensarlo a fondo, que cuando lo escuchas la primera vez parece que no lo ves, pero que pasado igual el tiempo de repente está en todas partes, ¿no? Y es como igual lo que hablas con el hip hop, con el trap, ¿no? También en España el trap hablaba de un malestar muy concreto posterior a la crisis económica del 2008, ¿no? Y a toda una generación de gente joven que básicamente había sido condenada a la supervivencia, pero que habían pasado a hacerlo, o no sé, como a expresarlo de otra manera, ¿no? Al principio hablábamos de Young Beef y todo eso, y eso ha marcado generacionalmente no sé, a toda la gente de mi edad, ¿no? Y no es que necesariamente la gente de mi edad sea más proclive a drogarse, a, no sé, sabes, pegar tiros por la calle, no sabría decirte, pero sino que habla como una realidad de un sufrimiento generacional eh, bueno, que iba a ser expresado de una manera u otra, yo siento. Sí, sí, al final es eso, ¿no? Bueno, creo como, resumiendo un poquito la entrevista en general, que hemos pasado desde algo más personal, sobre quién eras tú, cuál era tu vínculo con la electrónica, pasamos y de a poquito fuimos como construyendo dentro de tu obra el espacio, el tiempo, luego entramos un poquito a cómo esto constituyó un lugar que parece ser una ruina, y en esta ruina parece que se encuentran dolores, entonces como que la entrevista como a nivel estructural ha ido como constituyendo un poquito, siento yo, si tuviera que ilustrarla, sería como la construcción de una casa, ¿no? Como un poquito. Mm, Entonces qué justamente bello. ahora me gustaría entrar a el concepto de la nostalgia, que tú Mm, justamente como ya al final de tu libro empiezas a mencionar de manera muy potente, ¿no? Mencionas a... es Bletana, si no me equivoco, si no- es Svetlana, sí. Boym, sí, Ujú, en El futuro de la nostalgia, y ella define la nostalgia como el anhelo por el hogar, ¿no? Un hogar que ya ujú, no existe o que no ha llegado a existir nunca. Básicamente el dolor lo podríamos traducir, o sea, la nostalgia, perdón, la podríamos traducir como el dolor del regreso, que si no me equivoco fue un concepto que se acuñó luego de una guerra. Desconozco precisamente cuál. Entonces, pareciese que nosotros como un Dasein, como un ser en una época, en un tiempo, pareciese, me da como a mí la impresión, no sé qué puede opinar el resto, qué piensa el resto, pero que de a poquito en el siglo XXI nos hemos ido construyendo o constituyendo un ser, un Dasein, que tiene un hogar o que vive dentro de un hogar espacial temporal cargado de jauntología, cargado de espectros, cargado de fantasmas, cargado de mucho dolor. Por ejemplo, lo podemos ver no solamente en el surgimiento de la música electrónica de los 80, que está presente en toda la música pop anglo, eh, sino también, por ejemplo, en la tendencia de las grandes industrias y multinacionales encargadas de la cultura de la entretención a hacer remakes de películas, de traer de nuevo a Shrek, traer de nuevo a Nemo, a la Sirenita, y volver al pasado y traerlo de nuevo. Pareciese que una de las características del Zeitgeist actual es que somos retromaníacos,
que tenemos un Mm. problema con traer de nuevo algo que ya pasó. Entonces quería preguntarte un poco, ¿cómo piensas el Zeitgeist, es decir, el espíritu de nuestro tiempo, si lo piensas efectivamente, como te comento, y cuál es el rol de la nostalgia como estado o como cualidad constituyente del Sapiens del siglo XXI? Mm. Yo no creo que la nostalgia sea necesariamente, o sea, que no somos inherentemente retomaníacos, ¿no? Creo que esto es algo que Simon Reynolds habló mucho en 2010, ¿no? Y como que ha popularizado muchísimos análisis sobre la música y que a Mark Fisher le impactó muchísimo para hablar sobre la forma en la que habla sobre el futuro y sobre la jauntología, ¿no? Y la idea de que solo repetimos formas viejas, ¿no? Hay un texto también de Grafton Tanner que se llama Las horas han perdido su reloj, que creo que recoge muy bien en el contexto estadounidense la manera en la que la nostalgia desde 2014 se ha ido abriendo paso de forma política, ¿no? Con el Make America Great Again y todo este tipo de eslóganes. Y la peligrosidad precisamente de este tipo de nostalgia que tiene mucho que ver con una producción de signos culturales determinados. Em, la nostalgia tiene como esa cosa de aparente seguridad, ¿no? Es decir, vivimos como en un tiempo eh, repleto de diferentes dolores que se manifiestan de maneras muy distintas, a las que no conseguimos dar sentido del todo, sea por unas cosas o por otras, ¿no? Ya no hay una sensación de que, eh, no sé, como que no hay un mal radical, ¿no? Tampoco hay un bien radical, es decir, pues las grandes religiones se han disuelto, la mayoría de la población vive en unas situaciones de sufrimiento, tanto psicológico como físico, que no son explicables en realidad dentro del como mundo moderno al que igual como que esperábamos que llegara a día de hoy, ¿no? No hay una explicación concreta o no hay como una forma de culpabilizar ni de decirle a alguien fue culpa tuya. Y lo mismo pasa con la crisis ecológica, ¿no? ¿De qué manera? Pues podemos dar sentido a un futuro si parece que eh, dentro de 50 años no habrá ríos y no podremos beber agua limpia y, bueno, moriremos de calor o lo que fuera, ¿no? Como que parece que hay una falta de dar sentido a nuestro presente, ¿no? Como que supera nuestras categorías que antes teníamos de la modernidad y no podemos hablar de él de una forma que tenga un sentido de cara como al futuro. Lo que sucede es como que la nostalgia es una forma muy productiva de dar sentido. Es decir, porque el pasado y sobre todo como el pasado cultural y el reflejo de los signos culturales sean como películas, pues hablabas de Shrek, ¿no? Y de cómo además han obligado a la productora a hacer un remake de este nuevo Shrek porque a la gente que vio el primer Shrek no le gustaba el nuevo Shrek porque ya no era la misma imagen de Shrek y ya no hablaba de su infancia y hablaba de otra cosa. Esto también yo creo que es súper sintomático, ¿no? Eh, Porque la nostalgia es muy productiva, es decir, nos da una respuesta a algo que es un sufrimiento muchísimo más existencial, ¿no? Y que no, no podemos decir, es que, claro, el pasado fue mejor, ¿no? El tiempo de mi infancia fue distinto, fue necesariamente mejor. Yo cuando tenía 10 años, yo qué sé, ¿sabes? Pues vivíamos en un tiempo más sencillo, por tanto, la culpa es, yo qué sé, es lo típico, ¿no? De las feministas y las teorías del género, antes era todo mucho más sencillo. Bueno, no sé para quién, pero es este tipo de nostalgia y de discurso de la nostalgia que es súper prevalente y al capital resulta muy productivo, precisamente porque ante el dolor uno siempre busca un refugio, el refugio del hogar y de la infancia y del inmediato es muy fácil de reconstruir. Entonces yo creo que aquí hay como una peligrosidad, ¿no? Por una parte también tenemos el archivo más grande que se conoce, que es Internet, para acceder a cualquier recuerdo, cualquier música, cualquier explicación, ¿no? De una forma inmediata, pero también, y también hay un sufrimiento. Y yo creo que es más bien la necesidad de dar sentido que seamos una sociedad retromaníaca, ¿sabes? Es decir, siento que cada vez hay también más respuestas a lo nuevo,
que hay un montón de como esfuerzos por ver el pasado de otra manera. Yo pienso eso en mi contexto nacional, ¿no? Y la manera en la que la folctrónica está cogiendo un papel brutal dentro de nuestra escena. ¿Y por qué es? Pues porque necesitamos darle un sentido a la historia de nuestros pueblos, pero desde un punto de vista presente, porque ya pensando como en mi familia, ¿no? Que es de Galicia, pues ya las antiguas muñeiras me tocan, pero de una manera como si volviera a ver a mis abuelos, ¿no? No es lo mismo. En cambio, escucho a Bayuca, que es como un productor musical gallego que utiliza estos rasgos de la folctrónica y reconvierte un poco esta música para el presente y digo, esto habla sobre mí, ¿no? Esto es mío. Esto ya es parte de como la forma en la que yo me pienso y la forma en la que yo pienso estos espacios. Entonces, tiene como algo muy peligroso el pensar que solo vivimos en un tiempo triste. Y sobre todo creo que esto constituye la idea de que la escucha individual es a lo que se tiene que prestar atención. Es decir, que cuando escuchamos música a título personal, pues identificamos los samples, identificamos como de dónde vienen X cosas, ¿no? Y decimos, es ontológico, es el pasado presente. Y yo siempre pienso, bueno, y en el baile hay fantasma o no hay fantasma. Es decir, como cuando estamos en colectivo, cuando miramos la música de otra manera, ¿no? ¿Percibimos esta fantasmagoría o estamos pensando en otras cosas? Estamos pensando en este presente inmediato, estamos pensando en la construcción situacionista de la fiesta. Pues es que igual eso es como, es más interesante, ¿no? Nos conecta con la posibilidad de lo que hagamos el cuerpo, sino que nos conecta con una potencia. Em, y creo que como que hacemos como un flaco favor también a nuestras generaciones y a las futuras si no dejamos de decirles, sobre todo desde la teoría, ¿no? Yo recuerdo, estaba en tercero de carrera y leía a Mark Fisher mucho. Decía, Dios mío, no hay un futuro para mí, ¿qué estoy haciendo? ¿A qué me voy a dedicar si no a decir que todo va fatal? Sí, todo va fatal, pero una tiene que estar atravesada por otras cosas para poder ofrecer alternativas de vivir el presente, porque evidentemente es muy fácil quedarnos en que pues el realismo capitalista lo consume todo, ¿no? Y que no hay ninguna expresión que se salga de la tristeza, de la nostalgia. Sí, bueno, pero también hay rabia, también hay, no sé, lucidez en la depresión, ¿no? Como, pues pienso como en gente como Schubert, que es como un artista que a mí me interesa muchísimo. Hay una lucidez en ese sufrimiento, pero que está muchísimo más allá de la escucha propia en casa, que es que tiene que verse desde otro lugar, ¿sabes? Y también habla un montón sobre cómo pues consumimos cultura. Es decir, pues es que igual tenemos que dejar de pensarnos como consumidores de cultura, sobre todo a título individual, y no como, no sé, como creadores de una situación, ¿sabes? Genial, me parece un análisis y una radiografía muy, muy acertada, muy, muy contingente también, también muy esperanzadora. Creo que después de la pandemia, o bueno, sobre todo como, como después de muchas cosas, muchas personas, me incluyo, vemos la vida muy, de manera un poquito pesimista, como un pesimismo existencial, que claro, en la música Mm, electrónica encontramos un refugio muy grande mm, y que al final, claro, constituyen un poquito nuestra personalidad, nuestro quehacer. mm. Pero que bien, como, como bien decís tú, no se puede estar en eso constantemente, ¿cierto? Bien, me Sí. queda como solamente una última pregunta que hacerte y luego dar paso un poquito a la gente a que pueda hacer sus observaciones, sus comentarios, sus preguntas, sus amenazas, su- en general para que puedan aquí empezar a participar también. Quería como aprovechar la pregunta porque no me va a dar tiempo. Estaba pensando en hacerlo como en privado, pero aprovecho ya que estamos todos como a recomendarte un libro, o en realidad es un autor, que se llama David Berameix. Es como yo lo considero personalmente el Walter Benjamin chileno. Eh, Vera Meix es un escritor, filósofo, cineasta también, si no me equivoco, y que bueno, en realidad creo que es el Walter Benjamin chileno por muchas razones. Ahora te voy a comentar y hacer la última pregunta junto con esto, porque tú al principio de la entrevista mencionaste la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica de Benjamin. Y me gustaría preguntarte respecto al concepto de aura que plantea Benjamin, que justo antes de ayer hacía una Mm, clase respecto como a la reproductibilidad técnica, y le comentaba a mis estudiantes que nosotros tenemos una tendencia a tomar lo que antes era irrepetible y hacerlo reproductible. Entonces, por ejemplo, yo les pedía que identificasen en espacios cotidianos, en un aula de clase, que identificasen dónde encontrábamos este paso de lo irrepetible a lo reproductible,
Obviamente, luego de explicarles todo, y una estudiante va y me saca una uñeta de la noche estrellada de Van Gogh. Y como que me dice, mira, yo toco con esta uñeta que es La Noche Estrellada de Van Gogh. Y es como, oye, como tomaste el dolor profundo de un pintor sumamente relevante, de una visión de su vida, y en lugar de apreciar su obra, su aura, en lugar de apreciar su significado y lo que él tenía que contarte a través de esa pintura que seguramente le llevó mucho trabajo y sufrimiento, y la redujiste a una uñeta. Y podrías haberla reducido a una tote bag, podrías haberla reducido muy probablemente a una carcasa de teléfono. A mí personalmente no me gusta mucho, como que lo odio con un recelo silencioso, cuando la gente como que lleva, no sé, poleras de alguna obra pictórica o lleva como carcasas de alguna obra pictórica, porque como que veo a Benjamin y como muriéndose, acercándose a su tumba, porque comercializamos, pusimos al servicio de la industria algo que es muy divino, ¿no? Muy sacro, muy profundo y muy irrepetible para Benjamin. Entonces quería preguntarte un poquito, haciendo link con la pregunta anterior, ¿cuál es el aura del siglo XXI desde tu cosmovisión? ¿Será tal Uf, vez un aura de la pérdida del aura? ¿Será como un aura mm. geológico también, donde constantemente nos estamos identificando con el pasado? ¿O no? ¿Cuál será como el aura de este siglo, de esta época? Qué pregunta tan cargada y tan difícil de responder de repente sin revisar notas y sin revisar nada, ¿no? Cuando yo trabajé con un montón este concepto, lo recuerdo en mi último año de la carrera, ¿no? Cuando hice como el trabajo de fin de grado, en que para pues terminar como, digamos, el grado en filosofía, yo estudié un montón este texto y me apasionó muchísimo. Yo tenía también como una posición súper vehemente, ¿no? De antirreproducibilidad técnica, de la problemática que supone el imprimir obras de arte y fotografiar, pero creo que Benjamin cuando escribió este texto hablaba de un fenómeno muy concreto con el que es complicado conectar de la misma manera hoy. Es decir, todo es ya reproducible. No podemos pensar en algo que es artístico, que es necesariamente único y que la propia música electrónica contiene ya dentro de sí una esencia de reproducibilidad. Eso no quiere decir que la experiencia de escucha de un DJ, por ejemplo, sea siempre la misma. Precisamente mm, por esta serie de repeticiones y diferencias de las que hablábamos como muy al principio, la relación con la temporalidad, ¿no? Porque una puede pinchar un tema, ¿no? Pero cada vez que pinchas, coges un fragmento del tema diferente y lo conviertes en algo nuevo mezclándolo con otro distinto. Yo creo que ahí está como lo único y lo interesante del DJ. En un texto que si yo lo tengo bien situado, no está traducido al español, que es de dos escritores británicos que se llama Last Night a DJ Saved My Life. Digamos que ellos dicen que el DJ es como el artista postmoderno por excelencia, porque es un artista consumidor, y es un artista que reproduce y que consume todas las cosas que encuentra y las muestra sin un orden y sin un contexto a todo aquel que la escucha y crea algo nuevo con eso, pero que no es una obra de arte única, sino una especie de sucesión, más bien. Um, Creo que nos tenemos que entender ya no como ese aura, ¿no? Como esa lejanía en la distancia que te punza, como diría Benjamin, ¿no? Como esta montaña en lo lejano y lo único y la sinceridad y la singularidad de la montaña que te atraviesa en su visión. Es una experiencia de lo sublime en la que piensa Benjamin, que creo que no es la misma que tenemos hoy en día. Tampoco nuestra forma de ver obras de arte se corresponde con la que tenía Benjamin, ¿no? Y cuando uno va a un museo, lo que se encuentra son mares de gente y no puede ver absolutamente nada porque está todo el mundo haciendo fotos a las obras y realmente no está viendo nada. Em, entonces, bueno, yo creo que más que de aura ya, ¿no? De esa singularidad, de esa autenticidad, a mí me interesa más hablar de sinceridad, ¿no? Y de ubicarnos en nuestro presente inmediato, de las formas artísticas que tenemos, ¿no? Del desarrollo del arte
que vemos hoy en día, pero está en la música electrónica, pero también está en el cine, ¿no? También está en los videojuegos. Es una relación con la simulación, con la máquina, con lo otro, ¿no? Que es muy, muy diferente al de otros tiempos históricos. Y yo creo que Benjamin hace muy bien en apuntar una pérdida, que es una pérdida de la experiencia, como llamó él también en el libro de los pasajes, ¿no? Una pérdida de la experiencia de algo que ya no está, pero es que ya su tiempo se estaba disolviendo cuando él vivía, ¿no? Que el tiempo del modernismo aquel es un tiempo que nosotras ni siquiera conocemos, que los objetos para nosotros ya no son ni siquiera la forma de relación con los objetos que él tenía en su momento. Entonces, para mí siempre, es decir, como yo también soy una persona con tendencias nostálgicas y a la que le encantaría agarrarse a toda la historia antigua de la filosofía y del arte, etcétera, ¿no? Me encantaría que ese tiempo fuera como nuestro tiempo fuera distinto y la nostalgia es una respuesta que te sale inmediatamente, ¿no? Ostras, pues a mí me encantaría ir a ver el beso de Clint y no ver a 80 personas delante del cuadro, ¿no? Bueno, ese tiempo ya no es el mío. Tendría que buscar otra cosa, ¿no? Que buscar otras formas. Y para mí en eso consiste la idea de la sinceridad, ¿no? Y de una sinceridad que puede ser más o menos irónica. Yo pienso como mucho en Sophie, y Sophie, la productora de hiperpop británica, tenía una entrevista que yo creo que hizo pues en 2016-18, una cosa así, ya no lo recuerdo bien. Y le decía, ella decía algo así como que es que con lo que nos pone el ordenador a nuestra disposición, ¿cómo puede ser que un músico cualquiera no desea aprovechar al máximo todo eso que el ordenador le permite? Y eso para mí es como lo que habla precisamente del tiempo. En plan, ¿cómo no vas a sacar absolutamente todo lo posible de la máquina? Pues es que tiene que hablar por nosotras, porque también es su tiempo. Es decir, que no podemos estar ancladas a la idea de que la realidad es representación y, bueno, todas estas como cuestiones más antiguas, ¿no? Sino de creación de relaciones otras con objetos humanos, con objetos no humanos, con cuestiones ya como incluso metiéndome más en temas de posthumanismo, ¿no? Del tiempo es otro. Y también hay una necesidad de pensar el arte y la relación con el arte desde otro lugar, ¿no? Entonces el aura está bien como un concepto estético, artístico y como algo a lo que volver, ¿no? Pero también Benjamin entendía que el arte en su momento ya había perdido el aura y que cuál era la capacidad política que tenía, y no tanto necesariamente, ¿no? Como lo aurático dentro de sí. Pues bueno, es que igual estamos en eso, ¿no? Estamos en ese otro plano. Sí, sí, completamente. Bien, la verdad es que muy agradecido por tu tiempo. Ahora, bueno, me gustaría que los presentes pudieran manifestarse si es que tienen alguna pregunta, si es que tienen algún comentario, alguna anotación que hicieron. Son como muy libres de manifestarse. Está como abierto el chat igualmente por si alguien quiere hacer algún comentario, si alguien quiere escribir algo. Aquí hay un comentario de Lorena que dice, Susan Sontag dijo que el paisaje de la desolación es paisaje, es simbólico y también residen historia y belleza. Claro, un poquito como un lugar donde la desolación también parece ser belleza, ¿no? Bien. Invitados totalmente a hacer alguna pregunta. A mí me encantaría saber si no hay como preguntas de las chicas que estáis por aquí, de qué forma vivís vosotras la escena electrónica, ¿no? Me encantaría conocer, es decir, si para vosotras la música urbana tiene rasgos como más del hip hop, como me comentabas tú, o hay otra cosa del techno o algo así que es como un poquito más, que siempre cuando lo pienso muy europeo, pero hace no demasiado tiempo hablando con un amigo mexicano me decía que también hay una escena potente por allá. Sí. Bueno, creo que están como todas más en silencio. Creo que no hay como mucha...
Yo quiero decir algo, como comentario, para agradecer la charla, estuvo súper interesante el conversatorio, como muy gratamente sorprendida con respecto a como el análisis que se hace. Eh, a mí en lo personal como que me resuena todo el rato como estos temas de los espacios de resistencia. Yo creo que a mi juicio, más que hablar de minorías, somos aquellas, todas personas y comunidades que quedamos fuera de estos sistemas y que necesitamos encontrar estos espacios. Entonces, por eso la vinculación también con estos espacios que pasaron a ser espacios de abandono, eh, y que también como que simbolizan aquello. Yo siento que además, yo soy una persona que ya por los 60 años, entonces como que viví parte del movimiento acá en Chile, en Santiago, de lo que fue el house que llegó primero y después como los encuentros. Y claramente eran espacios, justamente como ustedes decían, de tanto de tiempo como de lugar para ser otra persona, pero más que nada para ser quien tú eras, ¿ya? Como esa identidad no aceptada, esa identidad que no se valía en este sistema. Entonces, como que era muy interesante porque había una estética, la forma de bailar, la forma de vestirse, la forma como ustedes hablan de relacionar los cuerpos y cómo ese espacio-tiempo era un espacio soñado para las comunidades, un espacio de encuentro incluso donde los diálogos eran distintos. Eh, Así que me parece súper interesante cómo abordarlo desde un análisis más crítico, más amplio, eh, y que tiene que ver con como dar cuenta también de aquello que no, que esta sociedad así como neoliberal no es lo que espera construir, ¿te fijáis? Entonces, como Ujú, me parece súper interesante como todo aquello. Yo conozco también varias autoras que han hablado de aquellos temas, soy segura también desde otro ámbito que tiene que ver como con otras artes de la Susan Sontag, donde ella también aborda los temas de las estéticas, de la desolación, también habla del dolor, ¿cierto? De este abandono social de ciertas personas y comunidades que obviamente no cuadramos en estos lugares, y sin embargo encontramos en estos espacios como poder encontrarnos. Entonces, por un lado, como que me parece súper interesante como hablar desde las personas que crean, como también de las personas que vivencian, porque al final son como obras inmersivas y como me pareció como interesante, siento que se enriquece mucho con estos temas de investigación, ¿cierto? Como una exploración un poco más acabada, pero yo creo que aquí las personas protagonistas han sido aquellas que han encontrado en estos lugares la oportunidad de este derecho de ser quienes son, ¿ya? Y no quienes se pretenden que sean. Eso se me parece como muy interesante ese análisis. Por eso yo creo que está esa conexión con estos lugares, po. Estos ujú, lugares no son lo que se espera que sean. Me parece como interesante la forma en que se compone, algunos referentes que han surgido en Chile, eh, y que también va hablando como de de otros estilos, de otros géneros, que surgen desde aquello mismo, como cuando eh, nos decía Temple con esta conexión de este libro de, de, de este escritor ruso que está tan lejos en otra época y cómo te conectas con la misma historia, o sea, está presente y las artes me parece que de una u otra forma dan respuesta, pero yo creo que es súper importante el análisis y la reflexión. Yo creo que nos falta sistematizar todo aquello porque con ello se hace memoria, así que como ujú. agradecerle a vos este espacio por eso, desde lo que yo disfruté y agradezco el espacio que se generó. Qué bello, gracias Lorena. Estoy súper de acuerdo. Justo me has hecho pensar en las mejores fiestas en las que yo he estado en mi ciudad, en Madrid, que todas siempre han tenido lugar en Vallecas, que es un barrio obrero, un barrio, bueno, que ha sido en algunos momentos marginalizado, ¿no? Y en concreto en una zona que es puramente industrial de mercado llena de naves. Y allí se dan las fiestas más chulas, más interesantes y más, digamos, como en las que mejor me lo he pasado, ¿no? En clubs que no son necesariamente clubs, sino espacios que se crean y que de repente pues podrían desaparecer cualquier día y bueno, sí que hablan mucho de esta necesidad crítica, ¿no? Y que ya está dentro del propio movimiento de electrónica y que forma parte un poco de su ethos histórico también, pero también como a nivel simbólico. eh, Deleuze como que dice que la música está plagada de devenires, ¿no?
devenir como no como eso que se llega a ser, sino como movimiento y como que los devenires siempre son devenir pájaro, devenir animal, devenir niño, devenir mujer y devenir molecular. Eso a mí siempre me ha encantado, ¿no? Porque en la electrónica y todo eso hay un devenir niño, hay siempre un devenir animal, hay siempre un devenir mujer y hay una presentación de la subjetividad como algo en un movimiento constante fuera de todas las categorías de la normatividad que presentan espacios para esos cuerpos otros y subalternizados, ¿no? Que es súper, súper importante. Genial. Oye, sí, como agregar antes, que como tú mencionabas, que tiene que ver así como con la historicidad, por lo menos lo que yo viví en lo personal en Santiago, en lugares como el Tole, Matucana 100, en el Teatro Novedades, que además eran lugares que están súper cerca como de sitios que estaban súper colonizados en ese tiempo en dictadura, te fijas, con la CNI al lado, con la cárcel, la Cuadra de la Moneda, que era algo muy de resistencia. Yo creo que también para lo que significaban los movimientos feministas, porque fíjate que en ese momento, de manera paralela, para una mujer ir a una fiesta significaba que tenían que sacarte a bailar, porque si no, no podía ir a bailar. No se bailaba entre mujeres, no se bailaba sola. Entonces, el house, el rave, permitió a mujeres salir a bailar solas. O sea, si quería bailar, bailaba, no estaba que alguien me acompañara. Y eso fue como bien disruptivo para la época. Yo sé que ahora puede sonar como que no tiene ningún sentido, pero en ese contexto fue súper liberador. Entonces, por un lado llegaban las disidencias sexogenéricas, ¿cierto? Porque encontraban un espacio seguro. Y por otro lado, las mujeres que queríamos bailar solas, ¿ya? Y que no queríamos esperar que tener como esta compañía y seguir un ritmo, sino que tu propio cuerpo se manifestara a través de la música. Entonces, como interesante también poner en valor esos contextos. Sí, sí, yo creo que es hermoso, como decía Ana en su libro, la palabra house no es casualidad, ¿no? Que el género se llame house no es como una coincidencia conceptual ni lingüística, sino que literalmente el house sirvió de Mm, casa para todo esto que menciona Lorena. mm. Bien, Bianca dice, mi queridísima Bianca, gracias por estar acá. Dice, no conozco nada de música electrónica, pero he quedado encantada con la conversación. Hay muchos conceptos nuevos que me llevo y que de seguro me harán tener una nueva mirada de lo que escucho y veo. Gracias a ambos. No, gracias a ti, Bianca. Gracias a Ana también. Gracias, Bianca. Muchas No, gracias. gracias a vosotras por organizar este encuentro, que ha sido muy bello, la verdad. Bien, Felipe también dice felicidades por la actividad. Felipe Saldaño por acá. No, gracias a ti, Felipe, gracias a todos en realidad por estar. Creo que ya estamos como concluyendo. De hecho, voy a dejar de grabar. Voy a Oye, detener. espérate, disculpa la irrupción, pero sabes que nos llegó un mensaje por interno de alguien que no puede escribir por el chat, se nos mandó un WhatsApp. Ah, Y dice lo siguiente, ¿ya? Es de Paloma, que estuvo ahí presente todo el rato. Dice, lo encontré muy interesante, se tiraron varios datos y autores interesantes para buscar. Era mucha información, pero ciertamente me abrió la mirada respecto al movimiento de la música electrónica. Yo conocía a Temple por su música y me fue muy grato escucharle preguntar, comentar y reflexionar. Así que ahí, para que quede presente también ahí, esto que la Palo Pucha no podía compartir, así que por eso se los leo. no, muchas gracias Paloma, Ana, como decía. Y sí, yo creo que esta fue una instancia también para aprender, ¿no? Para conocer, para testear también, porque si bien la filosofía está muy presente en todos y en todas las sociedades existentes, muchas veces el vínculo con la filosofía es un poquito abstracto, ¿no? Porque se juega un poquito desde una nube que a veces como que da tedio o pereza acercar. Y creo que espacios como este, gracias a Ana, gracias al equipo de Casa Factoría también, que lo hicieron posible, y gracias a los presentes que componen y que son la razón de esto, hace que esa nube se aterrice y que podamos entender que hasta la música electrónica puede ser tratada filosóficamente y que finalmente la filosofía es un quehacer que tiene que ver con el pensar y repensar sobre algo real, cotidiano, y que no es una nube que está ahí y que pertenece a Aristóteles y a Platón, que vivieron hace 2300 años, sino que tiene que ver con nosotros y que podemos hacer filosofía de lo cotidiano y que ahí está. Entonces, creo que esta va a ser una cápsula muy linda para que nos recuerde eso. Oye, no sé si leyeron todos los chats,
pero por ejemplo, Nicole dice o menciona aquí en su escrito, dice, realiza teatro con trabajo social y es importante el proceso de recalcar la educación popular, ¿ya? Y hay otros más, por eso te decía, no sé si a lo mejor me confundí, pero habían algunos textos ahí que dejaron personas que no necesariamente abren el micrófono y que es importante también ahí como ponerlos en valor y como tú decías, como esta invitación a reflexionar de manera crítica. Yo creo que la filosofía, la antropología, ¿cierto? Como que esas ciencias claramente nos convocan aquello, y claro, como decían, se mencionan muchos autores, así que seguramente algunas personas pues van a poder disfrutar la cápsula y ahí hacer algunas búsquedas o contactarse directamente con Ana o con Temple eh, para seguir ahondando y aportando, porque al final esto se construye, eso es súper importante, ¿cierto? Así que eso, ahí, agradecer a los mensajes de las personas asistentes. Sí, Alma dice también muy bello y entretenido, muchas gracias. Nicole también menciona, me pasa lo mismo, no conozco música electrónica, pero fue interesante la charla. Soy trabajadora social y mezclo teatro, puede ser. Es importante sistematizar los procesos. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bien, em, ahora sí voy a dejar de grabar, voy a detener grabación si no me equivoco.